con el tema conflictos socioambientales y agenda extractivista. Buenas tardes a todas y todos quienes se están conectando a la transmisión en vivo, tanto por Facebook, Instagram y Twitter, en esta edición número 13 del programa Resumen en Vivo, un espacio que hemos levantado desde resumen.cl para conversar sobre diferentes temáticas que acontecen actualmente en el país, en nuestra historia reciente. Ya hemos tenido diferentes conversaciones con muchas personas sobre, valga la redundancia, múltiples situaciones que se están viviendo en el país. Sin embargo, hoy queremos enfatizar en los conflictos socioambientales y en la agenda extractivista que está propulsando el gobierno de turno. Para eso estamos con Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Lucio, un gusto y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Javier, bueno, un saludo a todos los amigos y amigas de Resumen en Vivo. Encantado de estar acá y poder compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo y, bueno, sobre todo informar y crear mejores condiciones para, bueno, cambiar en este país, ¿no? Que ha quedado tan al descubierto en sus injusticias a partir de la pandemia también. Así Justo, que encantado, mucho gusto. muchas gracias a ti. Em, Vamos a estar conversando con Lucio durante una media hora o 40 minutos. Vamos a ver cómo andamos con el tiempo. Le recordamos a la gente que se está conectando por las diferentes redes que puede dejar sus comentarios, sus reflexiones y acotaciones o preguntas directamente a Lucio en este caso, para que podamos reflexionar en conjunto. Pese a estar en una cuarentena, por ejemplo, acá en el Gran Concepción, eso no evita que podamos debatir y confluir en ideas. Así que, Lucio, para comenzar, me gustaría que, como para situarnos en contexto, me gustaría que me pudieras comentar en qué consta el plan de reactivación económica, que fue conocido como Agenda Pro Inversión, y cómo afecta esto en los términos ambientales o socioambientales, como ustedes lo han abordado. Sí, mira, bueno, nosotros empezamos a observar determinadas decisiones y políticas ya iniciada la situación de la pandemia que empezaron a llamar la atención y nos llamaron también a la preocupación, ¿no? Hay que considerar que todavía estábamos en un proceso de revuelta social, de revuelta popular desde octubre del año pasado y por lo tanto hay ciertos procesos que quedaron abiertos desde octubre que se seguían desarrollando en marzo cuando revienta y nos empieza a copar, digamos, la agenda de la pandemia, ¿no? Y obviamente con toda la preocupación que esto significa desde el punto de vista de la salud, pero sobre todo de los sectores de nuestra población y de las distintas comunidades que están en condiciones de mayor fragilidad o mayor vulnerabilidad, ¿no? Y en ese sentido empezamos a observar que había una mayor preocupación del gobierno por sofocar de alguna manera la crisis social que se venía desarrollando, que de alguna manera entró en stand-by, en una condición, digamos, de menor prioridad en la agenda pública y social, y empezamos a ver que se empezaban a tomar medidas que iban más que a proteger a la población, a aprovechar la situación de la pandemia para darle mucha más fuerza a una agenda que ya se venía desarrollando desde los años anteriores del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, lo primero, por ejemplo, que nos llamó la atención y sobre lo cual hemos hecho un estudio que lo hemos ido actualizando porque es muy dinámica la situación, Claro. que tenía que ver con el ingreso abusivo. Nosotros detectamos que había un ingreso abusivo de iniciativas privadas, de proyectos de inversión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso le hemos dado seguimiento a lo largo de estos 6 meses desde marzo y sin duda lo que ha sucedido es que se ha confirmado, ¿no? Lo que hemos planteado desde mayo, abril, de que efectivamente si se hace un análisis comparativo, hoy día existe el doble de proyectos
presentados al sistema de evaluación de impacto ambiental comparado con el 2018 y con el 2019, pero también existe el doble de inversión, ¿no? Entonces, todo esto sonaba como contradictorio, porque en situación de pandemia se supone que hay ciertas cuestiones de la economía que se generaban restricciones, pero sin embargo empezamos a ver que por abajo esto tenía una dirección contraria a lo que uno podía esperar. Y por lo tanto fuimos tomando también los distintos elementos y el debate sobre lo que se plantea como protección a la población y reactivación, ¿no? Porque tempranamente se empieza a instalar en el debate público la crisis económica post-pandemia. Entonces también junto con tomar medidas sobre la situación sanitaria, se empiezan a tomar medidas que tenían que ver ya con las proyecciones de la post-pandemia. Entonces allí lo que hicimos fue tomar los anuncios del gobierno, que son varios, digamos, pero que se constituyeron finalmente en un acuerdo entre un grupo, sobre todo de economistas de distintos sectores políticos, que recomendaron justamente un plan que le denominaron de protección y de reactivación. Esto luego se transformó en el plan COVID, conocido así por cuando se firma este acuerdo entre el gobierno y ciertos sectores de la oposición, pues, cuestión que es un proceso de negociación que nos llamó la atención, que se hizo en muy pocos días, ¿no? Desde que estas personalidades proponen ciertas medidas, en 4 días esto ya se había transformado en un plan y en un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Harta agilidad. Y luego en el discurso de evaluación de la gestión del presidente Piñera, esto se pasa a denominar plan paso a paso, Chile se recupera. Pero finalmente son las mismas componentes. Entonces, para resumir, digamos, pudimos observar que el plan, primero, no era un nuevo plan, sino que este plan COVID se componía primero de las medidas que el gobierno anunció en abril del 2018, que se repotenciaban ahora con la pandemia, ¿no? Y eso tenía que ver con una agenda pro inversión que se traducía en una ley que está en trámite en el Parlamento todavía, que se llamaba Ley Pro Inversión, que son una serie de medidas para incentivar la inversión y garantizar mayor certeza jurídica a las empresas privadas. Y también se crea una oficina dependiente del Ministerio de Economía que se llama Oficina de Gestión Sustentable de Proyectos, ¿no? Y esa oficina pasa a tener un rol clave, porque se transforma en un organismo que interviene los otros organismos del Estado para empujar, para apurar los procedimientos que permitieran que los proyectos de inversión tuvieran sus permisos, sus autorizaciones. Y luego, también un organismo que se creó en el gobierno de Michelle Bachelet, que se llama la Comisión Nacional de la Productividad, se le pide que haga un estudio de medidas para agilizar, que estudiara dónde estaban los entrampamientos, la burocracia del Estado para agilizar los proyectos. Eso tuvo un informe en septiembre del año pasado y ahora, cuando se discute el plan COVID, cobra nueva vigencia porque esa comisión se le pide que recomiende, y esa comisión recomienda 12 medidas de 100 que ellos habían detectado el año pasado. Entonces, y es de esas 12 medidas que pasan a tener relevancia en este plan de reactivación, 6 de ellas tienen que ver directamente con gestión ambiental y con impacto ambiental. Entonces, el plan del gobierno, el plan de reactivación, se compone de varias medidas. Algunas de ellas tienen que ir al Parlamento, hay otras que solo requieren cambios de la gestión o de las prioridades dentro de la política del Estado, y esto sobre todo se hace en acuerdo con la oposición a partir de un fondo. Se crea un fondo que se llama Fondo COVID, que tendría su ejecución dentro de los próximos 2 años y que son $12.000 millones. Es mucho dinero,
pero que el gobierno define dentro de este plan que se va a proveer de endeudamiento externo, deuda externa, ¿no? Teniendo en consideración que Chile tiene recursos, tiene reservas, tiene otras posibilidades de obtener esos recursos a partir de una reforma tributaria, el royalty minero, el impuesto a los super ricos, ¿no? Decide endeudarse. Entonces, eso en definitiva, así a grandes rasgos, es lo que nosotros pudimos estudiar y que, bueno, hemos presentado y le hemos entregado a distintos actores sociales y políticos para que lo tengan como una herramienta que permita enfrentar este debate y estas medidas en su ejecución, ¿no? Porque detrás de esto vienen muchos proyectos que intervienen en los territorios, que hoy día ya se está viviendo esa presión para que se puedan instalar sin mayores resguardos ni al medio ambiente ni a la población. Perfecto, estamos conversando con Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, o reducido OLCA, como es más conocido. Agradecemos también a la gente que ha estado interactuando en las diferentes redes sociales. Lucio, en un momento tú planteaste el tema de esta gran cantidad de proyectos ingresados al servicio de evaluación ambiental. ¿Existe, o tú has podido, o ustedes mejor dicho, han podido caracterizar hacia dónde irían dirigidos, como a algún sector específico extractivista del país, como en términos de cantidad, como desmenuzar esa cifra? Sí, en el informe que está en nuestra página web ustedes pueden encontrar un análisis sectorial también. O sea, existe las cifras por año y su comparación, y también sobre todo las de este año del 2020 que nosotros analizamos del 1 de marzo, que es cuando se generan las primeras, digamos, medidas más firmes respecto a la pandemia, y hasta distintas fechas, ¿no? Lo hemos ido haciendo por periodo. Por ejemplo, yo tengo las cifras ahora que corresponden hasta el 31 de agosto y son un poco las comparaciones que te estaba dando, ¿no? Por ejemplo, también hice el ejercicio para la región del Biobío, en este caso, y se repite el patrón, ¿no? Por ejemplo, el año 2020, este año en la región del Biobío se han presentado 31 proyectos en los últimos 6 meses. En el mismo periodo, el año 2019 y el año 2018, en el 2019 habían 18 proyectos y en el 2018 16 proyectos. O sea, se repite el patrón, ¿no? Prácticamente el doble de la cantidad. Entonces, claramente hay una contradicción. O sea, en situaciones de mayor restricción, porque además estos proyectos, hay otro factor que nosotros pudimos observar acá, ¿no? Que es aprovechar la situación de la pandemia, de las restricciones, para evitar la participación ciudadana. O sea, claramente detrás de esto hay una intencionalidad de que la gente no se informe, de aprovechar un periodo donde no se puede generar la movilización o la manifestación de preocupación de la población sobre la implantación de estos proyectos. La mayoría de estos proyectos se ingresan al sistema a través de una declaración de impacto ambiental, ¿no? Y eso, cuando uno revisa la lista y el detalle de los proyectos, tú te das cuenta que allí también hay un abuso, porque hay proyectos que evidentemente tienen un alto impacto ambiental, que debieran tramitarse con un nivel de evaluación de mayor profundidad, como los estudios de impacto ambiental con participación ciudadana, y sin embargo se están ingresando. Y claro, la administración del Estado, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, que recibe instrucciones del gobierno, acepta la situación. Entonces, por ejemplo, ahí en abril se aprobó el proyecto minero Vizcachitas en la zona de Putaendo, donde no se permitió la participación ciudadana, cuestión que recientemente, la semana pasada, se logró dar vuelta a la situación a través de un fallo de la Corte de Apelaciones. O sea, en este periodo, la gente, dentro de sus posibilidades, ha tenido que seguir movilizada, informándose y generando acciones dentro de las posibilidades para poder defender sus derechos y
bueno, defender su territorio en distintos casos, ¿no? Los patrones más o menos se repiten en todas las regiones con más o menos énfasis. La mayoría de los proyectos que se han presentado son proyectos de energía, ¿no? Hay aproximadamente un 80 y tanto por ciento que son proyectos de energía, si bien muchos de ellos son proyectos de energía renovable, pero son proyectos de gran escala, ¿no? La tecnología es renovable, pero están en función de la misma agenda extractivista, ¿no? Y hay muchos proyectos que son de gran envergadura o grandes inversiones que van a generar impacto significativo en los territorios. Pero eso, ahí te quería hacer un pequeño comentario. Cuando uno lee el discurso del presidente Piñera en la evaluación de su último periodo, que fue el 31 de julio, aparece ahí una afirmación que es bien significativa en el tema energético, fíjate, y que coincide con una agenda que se viene desarrollando en el campo energético de nuestro país, pero que nunca fue debatida públicamente. Hoy día nosotros ocupamos solo el 43% de la capacidad instalada de electricidad, o sea, tenemos más del doble de las posibilidades de generar energía. Y ahora, claro, el presidente Piñera dice, bueno, estamos en este proceso, hay mucha inversión, muchos proyectos, y porque el sector energético va a pasar a ser más importante desde el punto de vista económico que la minería, ¿no? O sea, acá nos han metido una presión tremenda para desarrollar la actividad energética, ya no como un insumo que se requiere para el funcionamiento del país y las necesidades del país, sino que acá detrás de esto se ha instalado una agenda extractivista y extractivista en lo energético también, ¿no? Porque se está pensando en venderle gas a Argentina, gas que no tenemos, pero que entraría por los puertos chilenos. Ya se han generado interconexiones eléctricas con Argentina a través del proyecto Pascualama para abastecer un proyecto argentino de la empresa Barrick que se llama Veladero. Se generó un convenio con Perú para interconectar el sistema nacional de electricidad con el sistema peruano. Se firmó un convenio con Ecuador, imagínate, un país que está mucho más al norte, para también generar relaciones en relación a negocios energéticos. Entonces, se está claramente aprovechando la pandemia con esta gran cantidad de proyectos que se suman a los que ya hemos vivido los últimos años. Ustedes ahí en la región del Biobío han tenido varios ejemplos de esto, con las intervenciones en el río Biobío sobre todo, ¿no? Y que es generación de energía no necesariamente para las necesidades que tenemos las distintas regiones, las comunas, incluso más allá de la actividad económica que hoy día estamos generando en Chile. Entonces, creo que hay que poner atención a esas temáticas. En esa misma línea, yo recuerdo que hace poco, o sea, antes de que empezara la pandemia, se problematizaba mucho en diferentes espacios como el concepto de para quién, energía para quién, academia para quién, porque claro, como tú bien planteas, Lucio, igual hay un debate que no se ha dado y que ha sido una premisa como impuesta, es decir, vamos a tener esta estrategia de desarrollo, pero no se ha tenido en consideración la exigencia, las propuestas de las propias comunidades. Y en esa misma línea te quería consultar sobre el comportamiento que han tenido los centros extractivistas durante el contexto de pandemia. Si bien existe esto que tú planteas sobre el ingreso de grandes cantidades de proyectos al CEA, ¿cómo han podido ver cómo ha sido el funcionamiento de los centros extractivistas durante la pandemia? Si es que han aumentado quizá en su producción, se han mantenido o han reducido. También entendiendo que igual es un foco de contagio de la COVID-19. Sí, mira, tempranamente en los primeros decretos que se generaron desde el gobierno para la prevención, se supone, del contagio, por ejemplo, cuando se generó los decretos de cuarentena de las comunas del barrio Alto de Santiago, que son los primeros casos donde se declara mayoritariamente el contagio del COVID, eso incluía la comuna de Lo Barrenechea. Y en esa comuna, aparte de vivir, bueno, clase media, sectores acomodados, también opera la minera Anglo American,
con el proyecto Los Bronce. Y en ese decreto expresamente se dejaba establecido de que se restringían todas las actividades económicas excepto la minería en esa comuna. Y eso es lo que marcó luego el resto de las medidas que se han tomado. Y eso en el tiempo significó que, paradojalmente, a pesar de que las mineras redujeron la cantidad de trabajadores en sus operaciones, hay proyectos que estaban en construcción y temporalmente se paralizaron, se dispararon los contagios sobre todo en la región de Antofagasta, en Calama, en las comunas más interiores de la región de Antofagasta, a propósito de esta libertad que se le dio a las mineras. Y por ejemplo, en los últimos meses, las estadísticas de producción de la minería de cobre chilena, que es la principal minería que existe en nuestro país, elevó sus porcentajes de producción en relación a los mismos meses del año pasado, ¿no? Uh-huh. Pero también eso significó que empezaron a declararse una gran cantidad de contaminados, de contagios, y también trabajadores muertos en la faena, sobre todo de Codelco, ¿no? O sea, acá la irresponsabilidad de las empresas y de alguna manera amparada por esta política del gobierno de transmitir este discurso de que la minería es la que nos va a salvar la crisis económica producida por la pandemia, significó más producción para ellos y obviamente más ganancia y grandes costos a los trabajadores, a las trabajadoras y a las poblaciones aledañas a las faenas mineras. Esto también se produjo hubo manifestaciones de la población en el caso del Valle del Huasco con las operaciones de Pascualama que todavía realizan a pesar de que el proyecto está cerrado. Uh-huh. En otras operaciones las protestas en Putaendo contra la minera, o sea, en Andacollo, ¿no? Que las operaciones de las grandes transnacionales mineras están prácticamente dentro de la zona urbana. Allí también la minera Teck, que es una minera canadiense, no respetaba los protocolos y eso fue denunciado por la población con la preocupación obviamente de los contagios a partir de esto. Entonces ha habido, yo diría, una gran irresponsabilidad y lamentablemente esto ha sido amparado y promovido de alguna manera por la política gubernamental. Por otro lado, bueno, ustedes mismos han publicado en su medio lo que ha pasado con el sector forestal, uh-huh. ¿no? Claro, donde a partir del megaproyecto que se está construyendo ahí en la zona de Arauco, el proyecto MAPA, uh-huh. de la Forestal Arauco, de la planta de celulosa, también, ¿no? O sea, se observa en esas comunas aledañas a estas grandes operaciones donde circulan 5.000, 6.000 trabajadores que provienen desde otros lugares de Chile, entonces se mueven, ¿no? Ocupan residencia en las comunas cercanas a las operaciones, pero luego se trasladan a sus domicilios familiares y eso se transforma en una cadena de contagio y de expansión que es muy difícil de darle seguimiento. Uh-huh. El caso de acá también, de cerca de Santiago, de la comuna de San José del Maipo, con la construcción del proyecto Alto Maipo. La misma situación, más de 5.000 trabajadores, sobre todo mayoritariamente hombres. Los porcentajes de participación de trabajadoras en esas operaciones no son muy significativos en cantidad, digamos, por la movilidad, por la especialización, y allí también la población denunció que la mayoría de los contagios que se registraban en esa comuna tenían que ver con las operaciones de estas empresas. Entonces, claramente ha habido una situación de mucha irresponsabilidad que compromete la vida de mucha gente, ¿no? Entonces, con todo el esfuerzo que muchas comunidades y muchas organizaciones venían haciendo para poder suplir la falta o el abandono que ha hecho el Estado de cómo se apoya a la población frente a la situación de la pandemia,
se da esta impunidad de alguna manera para estas empresas que operan libremente sin considerar que las poblaciones locales podían ser afectadas. Entonces yo creo que es una situación muy preocupante y que todavía, bueno, está en desarrollo, ¿no? Nosotros, a través de una red latinoamericana sobre minería que participamos, se generó una red de vigilancia, ya emitimos un primer informe y ya está en construcción el segundo, que justamente busca visibilizar eso, ¿no? Porque acá fíjate que el gran problema de cómo se configura el plan de reactivación y protección de la población es que no pone al centro la salud de la población, no pone al centro la prevención respecto de las consecuencias de la pandemia. Tampoco destina muchos recursos eh, para suplir los ingresos que los trabajadores y trabajadoras han dejado de tener producto de la pandemia, ¿no? La gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que han perdido su fuente laboral o se les ha congelado a partir de estas medidas que ha permitido el Estado y y por lo tanto, bueno, se genera una situación donde tú ves que el grueso de los recursos del Estado van hacia la gran empresa, van hacia las grandes inversiones, la facilitación de las medidas, por ejemplo, ambientales, van hacia las grandes inversiones extractivistas. Por ejemplo, uno de los principales sectores de la economía nacional que ha sido afectado ha sido todo el sector gastronómico y turístico. No hay ningún plan, ninguna medida dentro de este plan de reactivación que esté orientado, salvo las medidas generales, que esté orientado a potenciar con esas medidas de reactivación sectores que involucran mucha cantidad de trabajadores y trabajadoras. Entonces se da este contraste, ¿no? Que lamentablemente se da continuidad a una política que ya venía en curso desde el comienzo, bueno, y de años anteriores también al gobierno de Piñera, quizás lo más interesante y lo esperanzador, digamos, es que, por un lado, las comunidades, las organizaciones que venían, incluso que profundizaron sus lazos y sus procesos organizativos con la revuelta de octubre en adelante, se pone en función y a disposición de enfrentar las consecuencias de la pandemia, pero también hoy día esas mismas organizaciones y esos procesos están vigilantes y están haciéndose cargo también de de estos nuevos fenómenos que están ocurriendo. Y eso a mí me parece que es parte de lo que estamos construyendo no solo para la pospandemia, porque además estamos en un proceso constituyente que debe ser tomado cada día con más protagonismo por las propias organizaciones, los cabildos, las asambleas territoriales y los distintos procesos que se vienen dando, no solo de octubre en adelante, desde antes, pero que ha sido gatillado de manera mucho más intensa desde octubre en adelante. Ahí Lucio dejó hartas preguntas que justo tenía pensado hacerle, así que estamos en buena comunicación. Agradecemos a la gente que ha estado interactuando nuevamente, tanto por Instagram, Facebook y Twitter. Voy a tomarme, o sea, hay hartas cosas que tú planteas, por ejemplo, ahí yo creo que es fundamental igual tomar el tema del trabajo, cómo se desarrolla el trabajo en Chile, el rol de la empresa o del rubro de los subcontratados, por ejemplo, sobre todo en la construcción de esos centros extractivistas o en el ejercicio mismo del extractivismo tiene un rol súper importante. También genera el nexo con el proceso constituyente que vamos a discutir en unos minutos más, pero me quiero tomar de una pregunta que realizan acá en la caja de comentarios de Facebook. Cecilia Esman plantea que ante este panorama, ¿qué podemos hacer las personas de la sociedad civil para que esto no se apruebe o no se ejecute? En referencia como a los proyectos. Y ahí me tomo con una pregunta más específica quizás, tomando lo que plantea Cecilia. ¿Cómo ha sido la organización contra los conflictos socioambientales, o en los conflictos socioambientales, mejor dicho? Porque el contexto actual de pandemia evidentemente nos genera una distancia o una separación física, no así
en las otras dimensiones que podemos abordar, pero ¿cómo se ha podido discutir? ¿Cómo ustedes lo han abordado como organizaciones? Porque igual tú planteas un factor súper importante, que estas situaciones, estas temáticas, estos conflictos, siempre son muy visibilizados a través de movilización social. Y no solamente desde octubre en adelante, sino que desde toda nuestra historia reciente, incluso desde nuestra historia como país, quizás. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Si es que nos puedes comentar algunas, quizás incluso recomendaciones u orientaciones, mejor dicho, a organizaciones territoriales que le ha impactado verdaderamente el cómo trabajar en el actual contexto de pandemia. Sí, mira, o sea, sin duda tenemos limitaciones, ¿no? Para poder ejercer la movilización social, que es una de las principales herramientas y estrategias que, que se generan a partir de estos procesos. Hay que entender que los conflictos socioambientales, de alguna manera, son, bueno, son procesos sociopolíticos, ¿no? Son donde junto con establecer o defender o resistir ante una agresión que tiene fuerte impacto ambiental, también en el tiempo se han ido transformando en, bueno, en mostrar, digamos, la disidencia, el no estar de acuerdo, pero también desde allí se han ido defendiendo las alternativas que se definen a nivel local, las estrategias propias de desarrollo, la cultura, el patrimonio que está en los distintos territorios y por lo tanto, eh, claro, el conflicto en sí es una herramienta para alcanzar determinados objetivos, pero también ha logrado, por un lado, visibilizar situaciones que el modelo no se hace cargo, ¿no? Este modelo extractivista, neoliberal, privatizador, ¿no? Pero también ha ayudado a los procesos de articulación de organizaciones, de comunidades que se sienten afectadas en la misma dimensión, en las mismas problemáticas, y también desde allí hoy día se está alimentando los procesos de reflexión y de propuesta de recuperación de los bienes comunes, de la recuperación del agua, de la defensa de los territorios. O sea, desde allí hay todo un potencial transformador de lo que está ocurriendo en nuestro país hoy, en este tiempo. Entonces, yo creo que hay que ver estos procesos, claro, en una primera intención como una acción de resistencia frente a una agresión concreta que tiene el nombre de una empresa, que tiene el nombre de ciertos organismos del Estado que la promueven, de cierta política, que si no fuera por la Constitución del 80 que privatiza los bienes comunes, que privatiza el agua, que establece prioridad sobre la propiedad privada por sobre los bienes comunes, la salud, la educación, bueno, no sería posible, ¿no? Con esta falta de democracia finalmente que se da en nuestro país, de una transición que no ha concluido, de una transición que no se ha hecho cargo de estas cuestiones, ¿no? Cómo la dimensión ambiental se incorpora en una nueva propuesta de país donde esto no es una cuestión accesoria o paisajística, sino que es una cuestión que tiene que ver con la política, con la economía, con la democracia, con la descentralización, con el rol del Estado, con la definición del Estado que queremos tener, cómo superamos la lógica del Estado subsidiario, que es la que permite que hoy día se pueda privatizar el agua, se pueda plantear proyectos, por ejemplo, como la carretera hídrica, como una supuesta solución a la crisis hídrica que el país está viviendo. O sea, esas locuras como soluciones supuestas de los problemas que tendríamos no se darían, no serían posibles si no fuera por la Constitución del 80, si no fuera por el Código de Agua, si no fuera por esta lógica del Estado subsidiario privatizador, ¿no? Esta lógica neoliberal. Entonces yo creo que estamos en un momento excepcional, ¿no? Donde es más, en el tiempo es más fácil conectar la resistencia concreta con estas otras transformaciones y creo que eso lo tenemos que considerar. Más concreto, las organizaciones en este tiempo han tenido que enfrentar la situación con las herramientas que tienen, ¿no? Buscando dónde informarse, tratar de alertar sobre determinados proyectos que aparecen y que nadie informa,
que se enteraron, ¿no? O sea, hay una gran arbitrariedad en lo que está pasando y la gente se está defendiendo con las herramientas que tiene. Bueno, las plataformas tecnológicas ayudan mucho hoy día para la comunicación, para mantener las articulaciones, eh, pero hay casos donde la gente ha tenido que igual salir a la calle. Sí. En el caso de Putaendo, cuando se tomaron decisiones arbitrarias en tiempo de pandemia, a través de conferencias electrónicas entre las autoridades, la gente salió a la calle. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Militarizar la comuna, ¿no? Porque como estamos en estado de excepción, el gobierno lo que hizo fue movilizar milicos al territorio, ¿no? No solo fuerza policial. Y la gente igual salió a marchar. Eh, tomando todos los resguardos con mucha responsabilidad, ¿no? Y eso ha ocurrido también no tan masivamente como podría ser en tiempos normales. Por ejemplo, en este rato que estamos en esta conversación, hay otra colega nuestra que está participando de un foro sobre la carretera hídrica con las organizaciones del territorio, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que hacer hoy día. Tenemos que informarnos más, tenemos que hacernos cargo de mantener la articulación, mantener la información, y en la medida que nos vayamos zafando un poco de las restricciones, generar otro campo de acción, digamos. Pero quizás el tiempo está en fortalecernos un poco más en otras materias, ¿no? En la información, en conocer mejor las cuestiones técnicas, las cuestiones legales, pero también buscar cómo generamos estrategias políticas y sociales frente a la situación actual. Yo he dado algunos ejemplos, hay muchos otros que están ocurriendo frente a nuevos fenómenos del extractivismo que están ocurriendo en los territorios, ¿no? Hay zonas donde no se identificaba, por ejemplo, que hubiesen tantos proyectos energéticos, ¿no? Y hoy día aparecen esos temas y la gente toma conciencia y toma información de que está siendo amenazado por un fenómeno de estas características. Entonces, yo creo que es muy importante tratar de hacer obviamente, con todos los cuidados y el autocuidado que se necesita en este tiempo, pero no dejar de hacer. No dejar de protestar, no dejar de, como decía una consigna de las organizaciones feministas, que algo así como que la mascarilla era para protegerse del contagio, pero no para tapar la boca, digamos, y manifestarse frente a lo que está pasando. Yo creo que eso es lo que de alguna manera hay que transmitir en nuestras actividades cotidianas y de organización. Seguimos conversando con Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Estamos muy agradecidos de esta grata conversación que estamos teniendo, también de la gente que ha estado acompañando y comentando en Instagram, Twitter y Facebook. Para ya ir cerrando, ya estamos llegando a los 40 minutos de conversación, Lucio, tomando lo que tú dijiste y perspectivando las semanas que se vienen también en Chile. Estamos en un proceso constituyente, ¿cierto? Estamos a algunas semanas del plebiscito. ¿Cómo se relaciona el modelo de desarrollo o la discusión del modelo país o el país que queremos en términos socioambientales con el proceso constituyente? ¿Qué elementos se deberían comenzar ya a discutir a nivel programático? Porque claro, una de las cosas es aprobar la realización de una nueva constitución, pero otra cosa es darle contenido, ¿cierto? Y que eso después va a regir el desarrollo de políticas públicas. ¿Cómo se puede relacionar esta esfera de los conflictos socioambientales, los aprendizajes de las organizaciones territoriales y el proceso constituyente? Sí, mira, lo primero que hay que constatar es que la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, que si bien tuvo algunas mínimas modificaciones en el tiempo de la transición, mantiene estructuralmente la Fundación Sol por ahí identificaba los 12 pilares instalados desde la Constitución eh, para establecer el modelo neoliberal desde la Constitución. Quizás en otros países esto no se visualiza de manera tan latente como en Chile, porque, por ejemplo, en el caso del agua, la privatización del agua está en un párrafo de la Constitución.
que los derechos de aprovechamiento de agua se entienden como propiedad privada para quienes los adquieren. O sea, no los adquieren, los solicitan de manera gratuita al Estado. La protección y la privatización de la minería, como uno de los sectores estratégicos del país, también los derechos que adquiere la actividad minera y la empresa minera, no solamente la estatal, que hoy día es minoritaria dentro del sector, sino que los derechos que se le transfieren y las protecciones a las empresas mineras transnacionales están establecidas en la Constitución, se operativizan después en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y en el Código Minero. Pero lo grueso, lo que se denomina la concesión plena, el sobreponerse a otras actividades económicas y a otros propietarios de los territorios donde pueden intervenir, está en la Constitución expresado, ¿no? Pero también está en la Constitución la protección a la propiedad privada, al nivel de la protección de otros derechos constitucionales, ¿no? Lo que se denomina el Estado subsidiario, ¿no? Que se le transfiere en el fondo a los privados todo lo que genere negocios y ganancias, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se deben discutir en este proceso constituyente, porque finalmente lo que genera la crisis ambiental que vive el mundo y vive el país es el modelo en sus distintas facetas, es la falta de democracia, es el modelo económico, pero no solo el modelo económico, ¿no? Es la falta de ordenamiento territorial, es la falta de descentralización, de que las comunidades regionales puedan tomar decisión respecto del destino de sus territorios democráticamente, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de cosas que se relacionan con lo que debiera ser la nueva Constitución. Nosotros, por supuesto, como organizaciones ambientales, como organizaciones ecologistas, nos parece que hacerse cargo de la crisis ambiental del planeta y de la crisis ambiental que vive Chile es una gran oportunidad al proceso constituyente, ¿no? Para recuperar los bienes comunes de la naturaleza, ¿no? Que hoy día están privatizados o en proceso de privatización. Para la recuperación y gestión comunitaria del agua, como nosotros decimos en el movimiento por el agua y los territorios, ¿no? O sea, hay una cantidad de bases del nuevo país, de lo que soñamos para las próximas décadas de nuestro país, que debieran quedar de alguna manera establecidas. No es que va a haber un cambio automático, ¿no? O sea, eso luego se debe traducir en nuevas legislaciones, en nuevas leyes, en nuevos planes para nuestros territorios y para las distintas regiones. Pero sin duda, el debate, o sea, lo constituyente no está en el evento mismo, ¿no? Lo constituyente está en lo que estamos debatiendo en los movimientos sociales, en las organizaciones, en la comunidad, para conceptualizar de otra manera el país en el que queremos vivir y que eso quede plasmado en la Constitución. Y allí, sin duda, la dimensión ambiental no puede estar ausente. Nosotros decimos que debiera establecerse el reconocimiento de los derechos de la naturaleza como la manera en que nos hacemos cargo de la crisis ambiental que está viviendo el país. Que eso tiene sus raíces en las culturas y la vida de los pueblos originarios de Latinoamérica, que ya existen ciertas experiencias, porque el tema de los derechos de la naturaleza o reconocer que la naturaleza como sujeto de derechos es un desafío no solo jurídico, ¿no? Es un desafío ético, es un desafío social, es un desafío político. Y eso es lo que necesitamos de alguna manera plasmar en este proceso constituyente, ¿no? Que lo tenemos que asumir como propio y buscar que eso se plasme en la figura que logremos tener. Nosotros estamos porque haya una asamblea constituyente y eso es lo que seguimos empujando.
las limitaciones que se le estableció al proceso definido actualmente y que se abre paso a partir del plebiscito del 25 de octubre, pensamos que hay que revisarlas, que son limitaciones que no garantizan el ejercicio de la soberanía de los pueblos, las comunidades, las regiones, etcétera. Y eso hay que seguirlo empujando, ¿no? El primer paso, sin duda, es aprobar la nueva constitución en el plebiscito del 25 de octubre, pero nosotros hemos conversado mucho con el que fue presidente de la Asamblea Constituyente Ecuatoriana, y él nos dice siempre, mira, lo importante de lo que sucedió en Ecuador no se daba dentro del recinto donde estaba reunida la Asamblea Constituyente. Lo importante eran los distintos foros, los distintos procesos que se daban en las regiones de debate, de acuerdo, y que luego llegaban a ingresarlo a una comisión o a los constituyentes que estaban debatiendo sobre esas temáticas, ¿no? Y de esa manera se retroalimenta un proceso que en nuestro caso, en Chile, con la formalidad y la institucionalidad que hemos vivido hasta ahora, permanentemente se busca restringir, se busca limitar. Y lo que tenemos que hacer justamente es todo lo contrario, ¿no? Entonces tenemos que desbordar de alguna manera este proceso constituyente que está tan limitado por las características del acuerdo que se hizo en noviembre. Pero es parte del juego democrático, es parte del rol que debemos cumplir los movimientos sociales y sin duda sería muy decepcionante que la nueva constitución no se haga cargo de la crisis ambiental que vive el país a partir de este modelo que se impuso en los últimos 40 años en nuestro país. O sea, no se puede seguir postergando porque eso significa profundizar la injusticia, las desigualdades, la precarización de la vida en los territorios, significa sacrificar territorios y comunidades si seguimos en la misma lógica de lo que se viene dando hoy día en nuestro país como supuestas soluciones a la sequía, a la deforestación, a la erosión de los suelos. O sea, hay cuestiones que son muy importantes para revertir el proceso de precarización de la vida que se viene dando en nuestro país, y eso se debe traducir en nuevos derechos, en derechos consagrados en la Constitución, pero también en un nuevo rol del Estado, en un Estado distinto al que hoy día está configurado en la Constitución del 80. Así que las tareas son gigantes, pero creo que de octubre en adelante se logró catalizar un proceso que se venía incubando de mucho tiempo, donde uno puede observar que está más presente las consecuencias del TPP, por ejemplo, en la movilización, en las organizaciones, los problemas de la privatización del agua y la demanda por la desprivatización del agua y que se recupere como un bien común, como un bien público, ¿no? Incluso en los temas de los derechos a la naturaleza, que podría ser algo muy lejano. Hoy día tú escuchas que distintos actores del debate constituyente ya están hablando de los derechos a la naturaleza, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento importante, excepcional, y que ojalá podamos retomar con más intensidad en la medida que la pandemia se vaya controlando. Disculpa que me alargue en No, perfecto, no hay nada que disculpar, es necesario y para eso está este espacio también. La gente sigue muy pendiente además en redes sociales de lo que estás planteando, así que es bueno generar estos espacios. Más allá de los procesos, claro, evidentes y arduos que se vienen, la idea es esta, seguir reflexionando, sobre todo avanzar en las propuestas, no perder la organización que ha costado décadas y seguir, solamente seguir y darle contenido a lo programático también, eso es súper importante, Sin y duda. ver esto como un camino a construir, que estamos constantemente construyendo. Lucio, palabra al cierre, ya estamos llegando al final de esta grata conversación. Si que quiere dejar algún mensaje, el podio es tuyo.
Sí, mira, a Lolca lo unen lazos de mucho tiempo con la región del Biobío, donde ustedes despliegan mayoritariamente su trabajo, pero también reconozco que el resumen trasciende la frontera del Biobío. Eh, pero en distintas épocas hemos tenido colaboraciones en los procesos de conflictos socioambientales, de debate ambiental, de debate político ambiental. Y, eh, y bueno, esperamos seguirlo haciendo a través de lo que se está construyendo en la región, eh, pero también de estas luchas que siguen presentes, ¿no? Ujú. O sea, hoy día, como les contaba, hay un foro sobre la carretera hídrica que pretende intervenir la zona alta del Biobío o los ríos que llevan agua al Biobío, y que es una locura, ¿no? O sea, está lo de Mapa, con todos los impactos que significa y la ampliación de la frontera del sector extractivista forestal. Eh, yo creo que hay desafíos que de alguna manera tenemos que visibilizar y tomar como ejemplo para lo que no queremos y para lo que sí queremos, ¿no? Y eso, sin duda, es hacernos cargo de la crisis política que vive nuestro país, de la crisis de representación, la crisis del sistema político, la falta de democracia, pero también esta otra dimensión de la crisis, que tiene que ver con la crisis ambiental y que, o sea, es que no tenemos otra opción, ¿no? O sea, el tema es que hacernos cargo o hacernos cargo, ¿no? No podemos seguir permitiendo que se socave la vida en sus distintas dimensiones a partir de este modelo extractivista depredador. Y yo creo que confío mucho y apuesto y apostamos nosotros desde nuestro proyecto de trabajo como colectivo por el protagonismo, por la autorrepresentación de los territorios y los movimientos para que podamos empujar realmente esta agenda transformadora. Los conflictos socioambientales en sus distintas escalas son parte de eso, ¿no? Son parte, por un lado, un reflejo de la crisis, una manifestación, un síntoma de la crisis, pero también son dinámicas sociopolíticas que permiten contribuir a la transformación que necesitamos. Y por lo tanto, eh, creo que hay que preocuparse, hay que solidarizar, hay que generar redes de intercambio, hay que eh, colaborar con las comunidades que están más desprotegidas, ¿no? Y eso tanto a nivel regional, provincial, en la comuna y también a nivel plurinacional, ¿no? A nivel de los distintos pueblos que ocupan este territorio. Así que yo les agradezco mucho la oportunidad de compartir esto. Los estudios que hemos estado haciendo están en la página web, Ujú. ustedes los pueden obtener allí. Por lo menos de los trabajos que hemos hecho este año, en enero, por ejemplo, hicimos un trabajo, un informe sobre la situación de afectación del derecho humano al agua en el marco del levantamiento de la revuelta desde octubre y la violación de los derechos humanos en este campo. Bueno, el tema de los proyectos, del sistema y advirtiendo un poco eso, este proceso de revisar eh, el plan COVID o el plan de reactivación, también algunas cosas más sectoriales como la pandemia y el tema de la minería, son cosas que pueden encontrar en nuestra página web y creo que les puede ayudar a fortalecer sus capacidades para el tiempo que estamos viviendo. Así que los dejo invitados e invitadas y agradecerle a Resumen en Vivo y a Javier particularmente por este espacio y sigamos encontrándonos para reflexionar, intercambiar y también poder construir este nuevo Chile que buscamos hace tanto tiempo. Con este llamado a constituir y elaborar y hacer andar una agenda transformadora de Lucio Cuenca, en representación del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, damos
por finalizada esta transmisión. Recordamos a la gente que va a poder revivir esta conversación, esta grata conversación, ya sea por Facebook, Instagram o también por YouTube y en algunos días en formato podcast por Spotify. Para la gente, nos vemos el próximo miércoles con algún otro tema que ya vamos a difundir. Lucio, muchas gracias a ti por tu tiempo, por tu Gracias a colaboración ti, Javier. y estamos en contacto. Muchas gracias. Y un saludo a todos los que nos vieron y nos escucharon. Gracias. Gracias.